Bueno, acá en esta nuestra última sesión, qué rápido pasó todo, ¿no? Hemos tenido varias semanas de intenso análisis y debate sobre, yo creo, como siempre digo, una de las instituciones que lamentablemente, hay que decirlo, lamentablemente va a tener vigencia y siempre controversia. Así que hoy, en verdad, yo espero escucharlos más a ustedes en esta última sesión. La idea es intercambiar algunas ideas que precisamente sepan consensuar todo lo que hemos visto en estas sesiones, que son 8 y en las cuales evidentemente hemos marcado algunos elementos y cuestiones esenciales que precisamente tienen que ver sobre cada uno de los aspectos referidos a la prisión preventiva, ¿no? Recuerden que hemos iniciado analizando y estudiando desde precisamente la naturaleza de la medida, los principios fundamentales, los presupuestos formales, los presupuestos materiales, los criterios para determinar los estándares de sospecha, los riesgos procesales, la proporcionalidad del plazo y bueno, y luego vimos los criterios o los factores de variación de esta medida cautelar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues bueno, la primera parte un tanto vamos a comentar eh, determinados aspectos fundamentales que tienen incidencia o han tenido incidencia de sobremanera en estos últimos puntos que tienen que ver con algunos criterios jurisprudenciales recientes que se hubieran emitido y que desde luego nos permiten siempre estar actualizados. Como siempre digo, diría yo que una de las instituciones en las cuales siempre tenemos que estar muy atentos en el desarrollo jurisprudencial por las distintas variables, las distintas circunstancias, diversos aspectos que la motivan, diversas circunstancias de aplicación o en el requerimiento, es el tema de las medidas cautelares en general. Medidas cautelares, como ustedes saben, son de carácter real, medidas cautelares de carácter personal, las propias medidas limitativas de derechos. Entonces, hoy, en esta primera parte de la clase, lo que vamos a hacer es ver diversos tópicos que para ustedes, desde luego, consideramos que puedan resultarle de vital importancia e interés porque establecen criterios, algunos nuevos, y en otros casos reafirman determinados pronunciamientos que ya hemos tenido, no solo del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, sino también de las salas penales superiores y en algunos pronunciamientos de la Corte Penal Nacional. Entonces, hoy vamos a tener en esta última sesión este taller de jurisprudencia actual y relevante de la prisión preventiva y hemos seleccionado con el equipo algunos tópicos fundamentales que sin duda alguna nos van a permitir debatir, porque de eso se trata. Cuando hablamos de medidas cautelares, de lo que hablamos precisamente es de entender no solo cuáles son estos criterios, más allá de la norma, ¿no? Porque claro, el Código Procesal Penal nos habla en todo este apartado donde el legislador del Código del 2004 nos ha impuesto, hay que decirlo de esa manera, y yo creo que la manera correcta, lejos de pudiera merecer algún criterio interpretativo, si bien la norma es interpretativa, pues yo creo que en este aspecto el título preliminar y el octavo, el título preliminar, el artículo 203 y el artículo 253 del Código Procesal Penal un tanto imponen la estricta necesidad de hacer una lectura racional bajo un criterio de proporcionalidad cuando discutimos las medidas cautelares. Entonces, dicho sea eso, vamos a empezar con el primero de los tópicos que tenemos en cuenta cuando hablamos de algunos recientes criterios jurisprudenciales que desde luego tienen incidencia en la aplicación de la prisión preventiva. Y uno de los primeros, evidentemente, tiene relación con lo que está establecido en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Y claro, nos estamos refiriendo de manera muy puntual a los presupuestos materiales que sirven para la imposición de la prisión preventiva y que desde luego lejos de la modificatoria que mereció con la emisión del decreto legislativo 1585, que como ustedes saben fue el que incorporó el literal D
y lo hablamos en una de las clases cuando precisamente empezábamos a analizar el tema de los presupuestos materiales, el literal de en puridad no es un presupuesto material, sino al contrario, o al menos desde mi perspectiva, es una causal de excepción o de improcedencia a la determinación de la probable aplicación de la prisión preventiva, porque como ustedes saben, lo que hizo el legislador al incorporar el literal de no es otra cosa, sino precisamente en establecer un factor de no aplicación de la prisión preventiva en los casos en los cuales estuviéramos haciendo referencia a supuestos de aplicación de legítima defensa. Por tanto, no es en puridad un presupuesto material, sino al contrario, es una excepción a la aplicación de la prisión preventiva, o mejor dicho, diría yo, a un análisis distinto y excepcional, ahí donde lo que se alega, obviamente se entiendo por lo general, a raíz de la postulación o la teoría del caso de la defensa, un supuesto de legítima defensa. En aquellos casos en los cuales no estemos hablando de un supuesto de legítima defensa, entonces sí diremos que los literales A, B y C constituyen presupuestos materiales. Bueno, dicho sea eso, entonces recordemos cuáles son estos presupuestos materiales de la prisión preventiva que por demás, conforme a la casación 626-2013 Moquegua, la tan nominada y siempre referenciada casación Moquegua, son los tres pilares fundamentales o de inicio del debate en la audiencia de prisión preventiva, que va seguida del debate del análisis de los tres elementos del test de proporcionalidad, idoneidad, necesidad y ponderación en sentido estricto para tener como último de los elementos de debate el plazo o la duración de la prisión preventiva. Estos tres primeros criterios o tres primeros presupuestos materiales son, desde luego, el peligro procesal, o mejor dicho, empezamos con los graves y fundados elementos de convicción, ¿no? En este estándar de sospecha grave, fuerte o vehemente, como dice la casación Moquegua, y que en verdad ha sido ya ceñido o establecido en el Acuerdo Plenario 1/2019, donde dice que este estándar que establecen para la imposición de la prisión preventiva es uno de sospecha grave, fuerte o vehemente. Claro, si nosotros revisamos el literal A del artículo 268 del Código Procesal Penal, hace referencia a fundados y graves elementos de convicción. Dice, ¿no? Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Y recuerden, cuando hicimos la clase referida al cumplimiento de este primer presupuesto, hablábamos que por demás comprende cuatro momentos esenciales de discusión, o mejor dicho, de exigencia. Primero, que pueda establecerse, o mejor dicho, existir un hecho, ¿no? Obviamente, bajo un criterio de exigencia, el principio de imputación necesaria. Una segunda cuestión tenía relación en que este hecho tiene que tener relevancia penal. ¿Por qué? Porque, claro, precisamente el artículo 268A del Código Procesal Penal hace referencia a delito. Y claro, si yo voy a discutir una cuestión de prisión preventiva, desde luego tiene que reposar sobre la base de un marco fáctico que tenga relación con un hecho de relevancia penal. Por eso es, y yo creo que ya al menos mínimamente la línea jurisprudencial de la Corte Suprema como que ya se ha definido y lo que se establece es sí la posibilidad de discutir una cuestión de tipicidad ahí donde estamos analizando la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque por simple lógica, desde luego, no puedes privar de la libertad a una persona ahí donde el hecho en materia de imputación no solo no tiene relevancia penal, sino que por demás pudiera estar exceptuada de esto por una causal de justificación, por una exclusión de responsabilidad, o sea, por determinados factores. Es decir, obviamente lo primero que tenemos que ver es los hechos en materia de imputación. Primero, como dijimos, hay un hecho por el criterio de imputación necesario, sino pues, ¿de qué me voy a defender? Epa, me quieres enviar a prisión, pero no me estás diciendo de qué hecho o por qué hecho, ¿no? Es como cuando la mamá nos quiere castigar. Castigado un fin de semana,
sin salir de la casa. Bueno, ¿qué hice? Lo mínimo que uno pregunta, bueno, lo propio. Cuando estamos hablando, desde luego, de un requerimiento de prisión preventiva, lo primero que yo tengo que decir, un momento, ¿a razón de qué usted quiere privarme la libertad por 9, 18, 36 meses? Bueno, porque se le está imputando que usted supuestamente, en determinado periodo, bajo determinadas circunstancias, hubiera realizado determinada conducta que como usted, o comportamiento que puede ser a raíz de una acción o de una omisión. Bueno, ese hecho, desde luego, tiene que tener una base penal, una cuestión de relevancia penal. Por eso es que en este estadio, y a propósito, desde luego, del Acuerdo Plenario 1/2019, ya se ha establecido que es posible la discusión en la audiencia de prisión preventiva de la relevancia penal o de las circunstancias de tipicidad. Por alguna, ya inicialmente es cierto, teníamos una disparidad entre los criterios jurisprudenciales que decían de un lado no se puede analizar o discutir la tipicidad de los hechos en la audiencia de prisión preventiva y de otro lado que decían, bueno, no, sí se puede. Hoy en día, a partir del Acuerdo Plenario 1/2019 y a propósito de unas recientes sentencias casatorias, yo diría que ya se llegó a establecer mínimamente en consenso que sí es posible discutir y determinar precisamente de que cabe la posibilidad de debatir y determinar las circunstancias de tipicidad o atipicidad del hecho en materia de imputación. Y de la mano de ello, desde luego, yo creo que incluso el legislador, al momento de incorporar el literal D del artículo 268, que es este tema de la legítima defensa, nos está dando la razón en la determinación de esto, porque claro, si precisamente yo estoy alegando una causa de legítima defensa, que es uno de los componentes propios para, en este paso secuencial de la teoría del delito, pues bueno, me está diciendo, evidentemente sí que puedes determinar y sí que lo puedes analizar, ¿no? Un tercer punto que dijimos que dentro de este primer factor o primer criterio o presupuesto material se discute es que no solamente hablemos de un hecho, sino de un hecho de relevancia penal, sino que además esté sustentado en elementos de convicción. Pero elementos de convicción que, como saben, son estas fuentes de prueba, plasmados en actos de investigación, que desde luego se hubieran obtenido durante la etapa de diligencias preliminares o investigación preliminar, pero, que tiene que responder a determinados factores. Vale decir, estamos haciendo como un resumen de lo que hemos visto, ¿eh? Y de la paso vamos hablando de los criterios jurisprudenciales que estos elementos de convicción que yo fiscal hubiera obtenido durante la investigación preliminar hubieran sido obtenidos legítimamente, ¿va? No sin vulnerar derechos y que se hubieran estado corroborados conforme al artículo 158.2 del Código Procesal Penal. Pero además, como un segundo presupuesto y un tercer factor de los elementos de convicción contenidos en el artículo 268A es que tienen que tener, lo dijimos antes, de la mano es la determinación de estos estándares, y ahí vamos a hablar de los elementos de convicción precisamente, un estándar de sospecha grave, fuerte o vehemente. Ojo que cuando hablamos de los estándares no estamos hablando de un criterio cuantitativo. Es decir, es cierto cuando uno de los primeros motivos en los cuales ustedes pudieran analizar de los elementos de convicción que sirvieron, por ejemplo, para que se pudiera emitir una detención preliminar que nos habla de razones plausibles, dice el artículo 261, a diferencia de la sospecha grave en los elementos de convicción propios de una prisión preventiva, es cierto que cuantitativamente, es decir, numéricamente, tendrían que ser mayores los que sirven para sustentar un requerimiento de prisión preventiva a aquellos que sirvieron para imponer una detención preliminar. Pero el análisis, o mejor dicho, la determinación, si hablamos de un estándar, no debe de reposar o limitarse únicamente en esta cuestión cuantitativa, porque no es que tenga más, por ejemplo, más declaraciones o más documentales, no, a veces dicen los fiscales, colegas muy respetados, y dicen, bueno, mi decisión de detención preliminar está amparado en 87 elementos de convicción, pero ahora estoy pidiendo prisión preventiva porque tengo 150. Bueno, vayamos a ver. Y ahí viene el segundo factor, un factor de carácter cualitativo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estándar no estamos hablando de una cuestión de qué pesa más. Yo creo que eso sería un criterio sumamente crítico si vamos a reposar la posibilidad de que una persona vaya a prisión por eso.
Yo diría que va por un factor cualitativo, porque no es que tenga más elementos de convicción. A mí me ha tocado discutir muchas audiencias de prisión preventiva. Claro, yo también lo primero que hago es ver este match, ¿no? Ey, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Porque si no es lo mismo, desde luego me estás queriendo privar de libertad con prisión preventiva por 36 meses por un caso de organización criminal con los mismos elementos que corresponden a un estándar mejor, que es una cuestión de razones plausibles de la detención preliminar. Pero no se agota allí. Lo que les quiero decir es, lejos de, o más allá, mejor dicho, de limitarse a hacer este match y ver, porque lo primero que hay que hacer, si son los mismos o no son los mismos, es ver si es que no son los mismos, si hay más, si es que estos otros adicionales, que obviamente son los que han surgido desde el momento en el cual las personas están detenidas preliminarmente, hasta el momento, que por lo general son los 15 días que duran la detención preliminar, hasta el momento de requerir la prisión preventiva y disponerse la formalización y continuación de la investigación preparatoria, cualitativamente son más. Por eso yo digo, así hubieran 20, 30, 50 elementos de convicción más, hay que analizar, ¿será que, por ejemplo, las 20 declaraciones que se hubieran dado desde el momento en el cual estas personas estaban en detención preliminar sustentaron o reforzaron la imputación, o es que por demás no surgió ningún elemento, ninguna cuestión de cargo que pudiera sustentar la imputación, o al contrario, más bien sirvieron, obviamente, para debilitar la imputación, o si las documentales que ingresaron sirven para lo mismo, por el contrario, no tienen relevancia, pertinencia y conducencia en el hecho en materia de imputación. Por tanto, hay que tener mucho cuidado en no limitarnos a una cuestión de números, una cuestión cuantitativa, sino habría que ver una cuestión cualitativa y que va a responder, entre otros, y aquí es lo que vamos a comentar en esta lámina que están ustedes observando, un tanto, bueno, ¿qué exigencias deben tener estos elementos de convicción? Que son actos de investigación, que son diligencias propiamente o fuentes de prueba, si lo quieren denominar, porque a la larga, obviamente, cuando, si es que pasa el caso a juicio, si no pasa, bueno, no, vamos a ver qué tanto carácter en estricto para ser considerados como tales la Cortes o las Cortes, con esta línea jurisprudencial o los pronunciamientos de instancia, ya nos vienen diciendo. ¿Y qué es lo primero que nos están estableciendo? Dice, se debe acreditar contundencia o gravosidad de los delitos. Es decir, que tiene que tener obviamente un sustento fuerte, y aquí viene de la mano, porque siempre cuando hablamos de esta cuestión, yo diría, yo al menos yo siempre lo exijo y siempre demando el cumplimiento de lo que está contenido en el artículo, y por favor nunca se olviden de eso cuando discutan una medida de prisión preventiva. Muchos no lo advierten, en verdad. Yo sí soy bien quisquillosa en eso y siempre sugiero que lo hagan. Hagan valer el artículo 158.2 del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que dice, no? En los supuestos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, deja abierto, ya por criterio jurisprudencial nos han dicho que se refieren a los testigos protegidos, los testigos anónimos, los propios coimputados, que hay un factor distinto, lo vamos a ver luego, o los aspirantes a colaboradores eficaces, lo que dice aquí, solo con otras pruebas que corroboren sus testimonios, se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria. Vale decir, no basta la sola declaración de un testigo protegido para llevar a prisión a una persona. No basta la sola declaración de un aspirante a colaborador eficaz para privar de la libertad a una persona. No basta la sola declaración de coimputado. Y yo iría un poco más. No basta, porque ¿qué es lo que quiere decir? Necesitas, en virtud del artículo 158.2, que sea mínimamente corroborado, que ese dicho sea corroborado. Lo dice la norma, lo exige el código. Pero ahí viene una tercera cuestión, que es que esta corroboración tienen que ser con otros elementos distintos, por ejemplo, y ahí sí hay que cuestionar también, y de hecho ya hay también línea jurisprudencial que dice, por ejemplo, entre dos colaboradores eficaces no pueden corroborarse, ¿no? Esta corroboración cruzada. ¿Y por qué? Claro,
tengan en cuenta que en las declaraciones de los testigos protegidos, que son estos testigos anónimos o con identidad reservada, o los aspirantes a colaborador eficaz, las defensas no participamos. ¿Quién participa? El fiscal, solito, con el declarante y el procurador a veces, si es que está personado, el actor civil, y las defensas no. O sea, no hemos tenido no solamente oportunidad de conocer que iba a declarar, quién es el que está declarando, cuestionar, contraexaminar, no han podido hacer nada. Entonces, simplemente en el momento del requerimiento nos anexan la declaración de esta persona. Entonces, mínimamente lo que se exige es esta cuestión de los contrapesos, vale decir, en tanto no he tenido la posibilidad procesal, porque obviamente, cierto, se entiende acá a los testigos protegidos, a los colaboradores eficaces. Hay que protegerlos porque, digamos, a fin de que cautelen y den sus dichos correspondientes, por eso son procedimientos, no procesos, procedimientos de carácter estrictamente secretos y reservados para cautelar sus propios fines. Sin embargo, al momento de valorarlos, desde luego tienen que exigirse, cuando menos, una correcta y debida corroboración. Por eso es que incluso en este expediente 506-2023 de la Penal Nacional, de la Sala Penal Nacional, a propósito, este pronunciamiento se emitió hace poco menos de 2 meses, de un caso muy, muy sonado, y tiene referencia y tiene incidencia en que los elementos de convicción deben acreditar contundencia y gravosidad de los delitos, pero a que además tienen que ser convergentes y concomitantes, es decir, que tienen que estar referidos al marco de imputación central, al marco del cargo central. Por eso siempre decimos, ahora hay que ver, bueno, ¿qué corrobora? ¿O qué es lo que está corroborado? ¿No? ¿Qué es lo que está corroborado? El hecho central, el hecho de cargo central, que es el que precisamente motiva el requerimiento de prisión preventiva, o un hecho aislado, un hecho totalmente periférico, alejado del hecho central, que no necesariamente es el que se exige que tiene que ser corroborado. Pero además lo que se ha establecido es que si no se acreditan, ha dicho la Penal Nacional, los elementos de convicción, no se pueden examinar los demás presupuestos. Y esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque claro, el cumplimiento de los 3 presupuestos materiales que están en el 268 del Código Procesal Penal son graduales. Es decir, así como el test de proporcionalidad. Es decir, obviamente, si no hay el primer presupuesto material, vale decir, no hay los graves y fundados elementos de convicción en este estándar de sospecha grave, fuerte, obviamente, ya ahí no hay necesidad de ingresar al segundo de los análisis, es decir, la pena probable es superior a 5 años. Y si no hay esta, ya no hay la necesidad de ingresar a los riesgos procesales. Y si no hay estos, entonces no hay necesidad de ingresar al test de proporcionalidad. Y si no hay el test de proporcionalidad, esos 3 elementos, la idoneidad, la necesidad y la ponderación, entonces ya no hay necesidad de ingresar a la determinación de la duración. Vale decir, el cumplimiento de uno lleva a analizar recién el segundo. Desde luego, en la audiencia se analizan y se debaten todos, todos. En la resolución judicial, sí el juez puede decir, bueno, si no se cumple el primero, pues ya no tengo necesidad de ingresar al segundo. Y por lo general, esto se da en las apelaciones. De hecho, este pronunciamiento del expediente 506-2023 surge a raíz de una apelación de un mandato de prisión preventiva que se le impuso a determinadas personas por 36 meses. Claro, y en apelación, y este es un caso muy importante, porque en este caso estas personas ahora se acostumbran, ¿no? Yo imagino que ustedes lo deben haber visto. Es saludable, ¿ah? Yo saludo esto de los fiscales, que ahora, por ejemplo, tienen como una dinámica, yo diría correcta, que va encaminada de la mano a respetar o a que no encuentren un cuestionamiento propio a que se hubiera estado generando indefensión por afectación del principio de imputación necesaria. Me explico. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Que para mí está bien, y yo creo que debiera seguirse esa línea. Por ejemplo, investigo o requiero una prisión preventiva, porque el requerimiento de prisión preventiva tiene que tener coherencia, consonancia con la disposición de formalización. Recuerden que si no hace un match, si no es lo mismo, cuestionamos, ¿no? No, el requerimiento de prisión no puede ir más
de lo de la formalización. Pero es saludable lo que están haciendo porque lo que se está haciendo ahora es establecer, bueno, le imputo determinados delitos, lavado de activos, cohecho, peculado, criminalidad organizada, lo que sea. Pero además de establecer los tipos penales, lo que se está haciendo ahora es individualizar por hecho. Yo no sé si ustedes han visto esta práctica, pero yo creo que es saludable y ojalá que más fiscales lo hagan así. Y si son fiscales ustedes, por favor, yo creo que es bastante correcto o en todo caso recomendable. Se establece en hecho uno cuál es el hecho uno y cuáles son sus elementos de convicción y si es que tiene una particularidad en la calificación jurídica. El hecho 2 sus elementos de convicción. Hecho 3 hecho 4 hecho 5 hecho 6 hecho 7. ¿Qué permite eso? Orden en la imputación y sobre todo en la determinación del hecho imputado en carácter específico por cada uno de los imputados o por un grupo de imputados, pero que en la precisión se determine la participación de cada uno de esos. Entonces, por ejemplo, en este caso, 506-2023, creo que es de la Quinta Sala Penal Nacional, creo, cargo a checarlo, pero me parece que es la Quinta Sala. Dentro del análisis de los recursos que presentaron las defensas cuestionaron y dijeron, bueno, la prisión preventiva, por ejemplo, habían 10 hechos, hecho 1, hecho 2, hecho 3, 4, 5, 7, para fulanito de tal, se le imputó o se decretó la prisión preventiva por el hecho 1, el hecho 5, el hecho 9, el hecho 10. Se impugnó y se estableció. ¿Qué es lo que dijo la Sala Penal Nacional en este caso? Dijo, es cierto, de los 10 hechos, a esta persona se le impuso la prisión preventiva tan solo por 4 de los hechos, el hecho 1, el hecho 5, el hecho 9 y el hecho 10. Veamos entonces solamente estos hechos, porque respecto solo a esos hechos se le impuso la prisión preventiva. De los otros hechos no se le impuso la prisión preventiva, o mejor dicho, el juez no determinó que hubieran suficientes y graves elementos de convicción para imponerle respecto a estos otros hechos el mandato de prisión preventiva. Se concentró en esos 4 hechos y se determinó al final que no tenían no solamente los elementos de convicción en grado de contundencia o de gravosidad, en este caso de convergencias y concomitantes, directamente corroborados, y por tanto determinó que si no se acreditaban con elementos de convicción, pues ya no había necesidad de analizar la gravosidad de la pena, mucho menos los riesgos procesales. Y ahí zanjó el tema y dijo, fundada la apelación, se revirtió y se impuso comparecencia con restricciones. ¿Qué es lo que además se dijo en este caso, perdón, este es en el caso 58-2024, que estos elementos de convicción se deben fundamentar con indicios que deduzcan razonablemente la responsabilidad? ¿A qué responde este análisis o esta conclusión de la Penal Nacional? No a otro factor, sino a que los elementos de convicción tienen que ser obtenidos, se tienen que ampararse en razones objetivas, que tengan una vinculación directa con la imputación sobre quien recae este requerimiento de prisión preventiva. No debe ser presuntiva, no debe ser subjetiva o no debe ser aislada del marco de imputación y que además en esta casación 1071-2023 Piura, y ese ya es un pronunciamiento no de sala de instancia, sino de la Corte Suprema, se ha definido que el fiscal no puede agregar elementos de convicción si ya se debatió el primer presupuesto de la prisión preventiva. Yo creo que para los que hemos litigamos las audiencias de prisión preventiva, siempre nos enfrentamos a algo, ¿no? Empieza la audiencia, el fiscal dice, tengo más elementos de convicción y amplío elementos de convicción. Otra audiencia y empieza, tengo mayores elementos de convicción. Y así nos va aumentando y nos va aumentando y nos va aumentando. Bueno, la Corte Suprema ha dicho, tienes todo el derecho de presentar tus elementos de convicción. Pero si los elementos de convicción reposan o tienen incidencia por un presupuesto que ya fue debatido, ya no los puede valorar al final. O ya no puede valorar porque ya, digamos, precluyó el momento del debate de este presupuesto. ¿Por qué es esto? Porque recuerden ustedes que la casación 626-2013, Moquegua, que todos conocemos, yo creo que no hay audiencia de prisión preventiva en la cual se hable de la casación Moquegua,
nos dice un orden para debatir. No es probable que, por ejemplo, ya estamos discutiendo el tercer factor, que son los riesgos procesales, e incorporen nuevos elementos de convicción que pretendan sustentar el primer presupuesto material de los graves y fundados elementos de convicción que ya terminamos de debatir. ¿Por qué? Porque desde luego este orden tiene encaminado a garantizar un correcto contradictorio y además un correcto contradictorio que no solamente sea secuencial, sino que sea concreto, puntual y preciso. Porque una de las grandes deficiencias que estamos teniendo hoy en día en las audiencias de prisión preventiva es que lamentablemente se están convirtiendo en un mini juicio oral. Estamos observando cómo la oralidad se ha dejado de lado y al contrario se está desnaturalizando y hoy en día tenemos un ritual, lamentable ritual, hay que decirlo con toda la crítica posible, de lectura. Y obviamente una audiencia puede obviamente uno reposar memoria porque claro, desde luego no tenemos toda la memoria como para poder estar aquí conociendo o sabiendo todo en este sentido, pero mínimamente desde luego lo que debemos de tener en consideración son factores que nos permitan a todos entender que la oralidad no es otra cosa, sino precisamente factores que reposan en cautelar el contradictorio. Si nos vamos a poner a leer todo el requerimiento de prisión preventiva y si vamos a leer todos los elementos de convicción, ¿qué va a originar eso? Audiencias de prisión preventiva que duren semanas, meses y que no solamente tenga un factor de dilación, porque van a demorar, sino que la situación jurídica de las personas entra a un estado de incertidumbre. Ejemplo, ¿qué sucede en los casos de las personas que enfrentan una audiencia de prisión preventiva con mandato de detención preliminar? Como saben, las detenciones preliminares duran máximo 15 días, ¿no es cierto? Dentro de las 48 horas de vencidas estas, se convoca a la audiencia y de hecho el código fue pensado para que una audiencia no dure meses ni semanas, dure un día, horas, ¿no? Entonces, si están las 48 horas, pero en el supuesto de que estas audiencias duren meses, ¿qué condición tiene esta persona que ya superó los 15 días, las 48 horas y está 5, 6, 7 meses enfrentando una audiencia de prisión preventiva limitada en su derecho a libertad? Porque se encuentra en la prefectura, se encuentra en los calabozos, se encuentra en las comisarías, no puede estar todavía en un penal, o sea, todavía no se ha decidido. Es decir, una persona que ya cumplió su detención preliminar no puede salir en libertad, enfrenta la audiencia de prisión preventiva sin posibilidad de salir en libertad, pero que todavía no tiene una prisión preventiva. Esta condición, desde mi punto de vista, pueden muchos discrepar de mi posición, obviamente, la academia es respetable, pero yo considero que esa detención es ilegal, porque no tiene sustento. No podemos fomentar estas detenciones sin sustento legal, porque están quebrando el tema de las 48 horas, o sea, no es posible que luego yo herede un caso en una apelación de una audiencia de prisión preventiva que demoró casi 7 meses. Entonces es imposible poder tenerle un sustento de carácter legal, pero también constitucional, cuando no convencional, a esta sola posibilidad. ¿Okay? Vamos al segundo de los presupuestos materiales. Estos son los elementos de comisión. Vayamos ahora a ver lo que sigue, la prognosis de pena. Claro, y la prognosis de pena está contenida en el artículo 268b, que como ustedes bien saben, hasta antes de la emisión del decreto legislativo 1585, era pena probable mayor a 4 años, ¿no? A posterior, con la emisión del decreto legislativo 1585, ya no es pena probable a 4 años, sino pena probable superior a 5 años. Pero además, por favor, cuando discutan prognosis y discutan de la mano después proporcionalidad, acuérdense, por favor, del 268A. El 268A, el artículo 268A, fue incorporado precisamente para tener en cuenta, yo diría, un factor
o un criterio racional al momento de definir en qué situaciones o respecto de qué tipos penales o respecto de qué pena probable del tipo penal pudiera una persona ir a prisión provisionalmente, porque tengan en cuenta que el 268A, que ha sido incorporado al ordenamiento procesal penal, dice algo y que en verdad yo muy pocas veces veo que los colegas lo alegan. Disculpen, ya tengo que estar usando mi lente para estar leyendo, el celular me está matando la vista, como a muchos de ustedes, que también ya los veo con lente. Dice, en los delitos cuya pena sea no mayor de 7 años, 268B dice pena probable 5, pero el 268B, perdón, que ha sido incorporado precisamente por este decreto legislativo 1585, nos abre un poquito más el panorama y nos dice, en los delitos cuya pena sea no mayor de 7 años, el juez aplica preferentemente la vigilancia electrónica, estos grilletes electrónicos, ¿no? Personal como medida coercitiva más gravosa. Dice, en estos supuestos procede la prisión preventiva, pero vean cuándo procede. Por revocación de la medida de los grilletes o al requerirse por segunda vez una medida coercitiva personal luego de haberse aplicado previamente la vigilancia electrónica personal como medida de coerción. Así que por favor, cuando vayan a discutir un requerimiento de prisión preventiva, no se limiten a ver, ay, no, estamos hablando de una pena probable mayor de 5 años, ya, como dicen los chicos, no, ya fui. No, momentito. 268B, incluso si es que supera los 5 años, recuerden que la casación 626, otra vez la casación Moquegua, ¿no? La 626-2013 Moquegua lo que dice es, no basta simplemente que supere los 5 años como pena probable, sino que hay que tener en consideración, ¿qué cosa? Hay que tener en consideración las circunstancias agravantes, las atenuantes, las causales de disminución o las causales de agravación de punición. Porque incluso superando en su extremo de pena probable, esta prognosis de pena los 5 años, colusión desleal, por ejemplo, 384 del Código Procesal Penal, ¿no? Colusión simple de 3 a 6, colusión agravada de 6 a 15. Yo puedo decir, pucha, ya fui, si es colusión agravada, me están imputando, entonces, claro, 6 supera la pena probable de 5. Momento, hay que analizar si hay circunstancias atenuantes, si hay circunstancias de disminución de la pena, porque si las hubiera, o si la persona, por ejemplo, está aspirando a un mecanismo premial, obviamente puedo yo requerir y puedo tener en consideración esta posibilidad de disminuir. Pero incluso más allá de ello, como les digo, por favor, hay que echarle una mirada al 268A. Dice no mayor de 7 años. Hagamos valer la norma está, y yo creo que nos corresponde a nosotros precisamente exigir su cumplimiento. Vayamos a... Reader, ¿a qué hora es la pausa ya? Como siempre yo te hablo demasiado. ¿A qué hora es la pausa? Reader, creo que es 8:30, ¿no, chicos? Seguimos, ustedes me paran, y luego sí hay el café para Sí, poder. doctora. 8:30, ¿no? 8:30, doctora. Ya, dale, disculpa. Entonces, Doctora. ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y hay un criterio que por lo general siempre es tomado en consideración por la fiscalía. ¿Qué es lo que dice? Cuanto más grave es el delito, mayor peligro de huida hay. ¿Es un criterio válido? Sí. Sin embargo, hay que tener en consideración que no es suficiente para poder privar de la libertad a una persona, no es suficiente para dar por cumplido el segundo presupuesto material, que es la pena probable, y no es suficiente mucho menos para poder determinar en base a ello el cumplimiento del factor de un peligro de fuga conforme a lo establecido en el 269 del Código Procesal Penal, que como ustedes saben están los presupuestos que se deben de tener en cuenta para la determinación del riesgo de fuga. ¿Por qué? Porque precisamente, si bien obviamente el delito más grave
que esté sancionado con una pena mayor, pudiera, vean ustedes, pudiera, pues es especulativo, es subjetivo, es probable, casi posible, no tan posible, dependiendo de las circunstancias, generar en la persona esta sensación de rehuir. Sin embargo, no es suficiente para darlo como tal. Tan es así que el Acuerdo Plenario 1/2019, y ustedes lo podrán revisar, incluso habla de delitos graves de 15 años que pudieran no necesariamente dar por cumplido este presupuesto. ¿Qué se necesita? Hacer un análisis de todos estos elementos, las circunstancias agravantes, atenuantes, la disminución de la pena y por demás, así superase eso, tener en cuenta los otros presupuestos materiales, los riesgos procesales y que se cumpla el test de proporcionalidad. Por sí solito no es suficiente, porque estaríamos simplemente basándonos en un aspecto subjetivo. No porque la pena sea grave implica que ya una persona va a rehuir al proceso y por tanto se le tiene que imponer prisión preventiva. Ese no es el criterio, ese nunca ha sido el criterio que al menos el legislador ha tenido en cuenta. Vayamos al tercero de los presupuestos materiales, los peligros procesales. A mí me encanta cuando hablamos de los peligros procesales, porque en verdad cada vez salen más criterios, cada vez cada audiencia uno se puede entrar a debatir con determinados argumentos que al final te dice, bueno, vayamos a ver, tengo todo mi balotario de jurisprudencia, por dónde viene la cosa, si para ti hay arraigo, para mí no hay arraigo, que si para ti se existe, configura o no un riesgo de obstrucción, para otra persona no. Lo primero que hay que tener en consideración cuando hablamos de los peligros procesales es de esta estricta necesidad de realizar un análisis conjunto de estos presupuestos propios de los peligros procesales. Y ya aquí existe una línea casuística en la cual se ha establecido de que, por ejemplo, la falta de arraigo familiar y la gravedad de la pena y el peligro de obstrucción que han requerido, que han quedado subsistentes, no comportan por sí mismo un peligro de sustracción del imputado a la acción de la justicia para presumir que le va a evadir, por lo que es necesario tener más elementos que demuestren el peligro de fuga. ¿Por qué en el tema de los arraigos? Recuerden que vimos cuando hablamos de los peligros procesales o de los arraigos la superposición de los arraigos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir es que no hay la necesidad de tener todos los arraigos. Ejemplo, si por ahí no tengo el arraigo laboral, pero tengo un arraigo familiar sustentado, tengo un arraigo domiciliario sustentado, pues ya tengo el arraigo. No necesariamente esto se superpone en contundencia a la carencia o la debilidad de alguno de los otros arraigos. Y además, lo que se dice, si bien, por ejemplo, en este criterio, en el expediente 331, dice, si bien subsiste la falta de arraigo familiar, la gravedad de la pena y la magnitud del daño y el peligro de obstrucción, sin embargo, estos por sí solos, nuevamente, no son suficientes para establecer la existencia del peligro de fuga por cuanto constituye un criterio abstracto que no determina el real peligro de que el favorecido se sustraiga a la acción de la justicia. Dos factores a tener en consideración aquí. Además de este criterio de la superposición de los arraigos, el ya eliminado, dejado de lado, criterio de la exigencia de la calidad de los arraigos, ¿no? Recuerdan ustedes, antes nos exigían arraigos de calidad y luego se inventaron una calidad leve, una calidad intermedia, una calidad mínima y nunca al final uno sabía si estaba dentro del estándar de la calidad de los arraigos, que al final era una condición sumamente lejana y abstracta, ¿no? Porque como ya lo he dicho a la Corte Suprema en la casación Ayacucho, la cuestión es no si hay una calidad mayor, intermedia, menor, leve o mínima o negada, sino que tienes arraigo o no tienes arraigo, que es lo que se tiene que determinar aquí en esta consideración. Vamos a ver ahora entonces los peligros, los arraigos propios o algunos criterios que debemos de tener en cuenta o que ya en la línea jurisprudencial se han venido estableciendo cuando hablamos de los arraigos, ¿no? O sea, de qué entendemos por el tema de los arraigos. Y dentro de estos tres tópicos genéricos o digamos los básicos de los arraigos, que es el domiciliario, el familiar o el laboral, obviamente
hay determinados criterios con los cuales siempre van a resultar debatibles. Yo creo que se tiene que hacer un análisis, y ahí yo sí soy muy firme, de caso por caso. No podemos generalizar situaciones, sino que hacer un análisis puntual de cada una de las personas, porque cada una de las personas es un ente individual, es un individuo sobre quien solo él tiene una condición que se tiene que analizar y sobre la cual hay que determinar si tiene, en base a sus propias circunstancias o no, un determinado arraigo. En cuanto hablamos del arraigo domiciliario, lo dijimos en su momento, este arraigo domiciliario tiene que ver con dos criterios fundamentales. Primero, que esta sujeción a un domicilio sea un domicilio, primero, conocido y segundo, ubicable. Por ello es que la Corte Suprema incluso ha establecido que incluso las personas que se hubieran estado mudando tienen arraigo si es que, por ejemplo, voluntariamente informaron a la fiscalía, vivo aquí, o me estoy mudando aquí, o me he mudado acá. Entonces es ubicable, no quiere decir que se esté sustrayendo, es ubicable. Y además es conocido. Entonces, una de las primeras cuestiones que se tiene aquí es, o los criterios un tanto que se han tenido en consideración acá, es que, entre otros, que por ejemplo el investigado no domicilia en el lugar de su DNI o tiene múltiples domicilios. Y esto ya, yo diría que ya está zanjado, pero en verdad cada vez me veo con mayores requerimientos fiscales donde inciden en lo mismo. Todavía hay que revisar el Código Civil. El artículo 33 y el artículo 35 del Código Civil nos invitan a entender, y el Código Civil es del 84, el 84 es, ¿no? O sea, entender que precisamente puede caber la posibilidad de que una persona tenga múltiples domicilios, ¿no? Se encuentra domiciliado, o sea, podemos tener esta posibilidad. Sin embargo, muchos de los requerimientos, incluso de detenciones preliminares y las propias decisiones, y desde luego los requerimientos fiscales, cuando no hay unas resoluciones que imponen prisión preventiva, sigue, en el menor de los casos, pero sigue diciendo, no tienes arraigo porque tu DNI está en tal lugar y obviamente domicilias en otro lugar. Y no es un criterio más allá, supongamos, más allá de lo que está establecido en el artículo 33 y 35 del Código Civil que permite esta posibilidad, y la Corte Suprema ha dicho que sí es posible, y están estas casaciones, la 435-2024 ICA, la apelación 38-2024 Ayacucho, y la casación 420-2024 Nacional. De hecho, la apelación 38-2024 Ayacucho es la que habla de esta persona que se andaba mudando, pero que puso en conocimiento la autoridad fiscal precisamente en su domicilio. La Corte dijo, bueno, acá tiene arraigo, porque más allá de que el domicilio no es de su propiedad, se estaba mudando, de hecho tuvo dos mudanzas, avisó a la fiscalía. Entonces, estaba conocido y era ubicable. Entonces, ejemplo, en el caso de los políticos, yo sé que a muchos les desagradan los congresistas, pero muchos de los congresistas, desde luego, representan a determinado lugar, representan a determinada región, determinada zona. Su DNI está allí, pero por razones laborales, ¿dónde labora un congresista? El Parlamento está acá en la capital. Tiene sus semanas de representación en cada una de sus ciudades, donde válidamente los tiene que hacer, pero no por ello no tiene arraigo domiciliario, tiene arraigo. Entonces ahí yo creo que por eso decía, el análisis tiene que ser individualizado conforme a las propias circunstancias especiales y características de cada uno de los sujetos. ¿Cuáles son otros los factores que se tienen que tener en consideración? El que vive en la casa de sus padres, ¿no? Y en la apelación 29 de 2023 Cusco se discutió esto. Y claro, ¿cuántos de nosotros hemos vivido o continúa viviendo con sus papás? Pero no por ello no tenemos arraigo o no se ha tenido arraigo, ¿no? Y el mismo criterio en el tema del inmueble alquilado, ¿no? Que fue en la casación 631-2015 Arequipa. Perdón, una vez más, tener arraigo implica estar sujeto a un lugar de residencia. No existe la obligación ni el deber en ninguna parte, salvo que ustedes me digan que estamos obligados a tener una propiedad. Imagínense ustedes, o sea, no hay una obligación de tener una propiedad.
no hay esa obligación. Hablamos de posesión y propiedad distinto, y desde luego aquel que vive en un lugar alquilado y vive en la casa de su conviviente o vive en la casa de sus padres, tienen arraigo, tienen el arraigo domiciliario. Claro, siempre y cuando sea conocido que vive ahí, sea ubicable en esta situación, que no sea una cuestión donde simplemente estoy poniendo vivo aquí cuando en verdad nunca vive, ¿no? Hubo un caso, creo que fue en la apelación 37-2023 nacional, donde en lo cual una persona había alegado que domiciliaba en determinada residencial y se hizo la constatación fiscal, fueron los fiscales a constatar el domicilio, pero el portero le dijo, pues esta persona nunca la he visto, no vive acá, no sabemos nada de él, y sí había dado una dirección simplemente para querer pretender sustentar un arraigo. Entonces, o sea, tampoco es hacer esta situación, ¿no? Tiene que ser un lugar conocido y ubicable. Y otro criterio es que el investigado el interno en un establecimiento penitenciario, ¿no? Y esto se marcó en este expediente 5-2023-1, que es de la Juzgado de Investigación Preparatoria Suprema, a raíz de la discusión del arraigo domiciliario de un expresidente, donde, bueno, la Corte dijo, bueno, el estar en un establecimiento penitenciario no te arraiga, ¿no? Esto es una condición de tránsito impulsada precisamente por la propia condición jurídico-procesal en la cual te encuentras, ¿no? Entonces eso ya un tanto está también superado. Vayamos puntualmente al arraigo familiar. Bueno, y el arraigo familiar lo que tiene que ver es obviamente que tengas esta sujeción a una familia, ¿no? Tener familia, tener personas con las cuales se puede hablar de lazos afectivos, como lo establece la apelación 38-2024 Corte Suprema, o el propio Estado civil, la condición civil, conforme se ha definido en la casación 754, 2022, Corte Penal Superior, o el tema, y aquí yo quiero entrar al tema de la edad de los hijos, ¿no? Que se definió en la casación 50-2020 Tacna. Una de las cosas donde yo más encuentro cuando debato requerimientos de prisión preventiva es que muchas veces se les pretende negar a las personas que tengan arraigo familiar porque sus hijos son mayores de edad. Entonces yo digo, a ver, ¿qué es lo que está en cuestión aquí? ¿Tener hijos, tener familia o que pese a que la tengas, sean mayores de edad o no sean mayores de edad? Pues, obviamente el arraigo tiene que ver con esta relación de lazos afectivos por una cuestión de consanguinidad o una cuestión de relación familiar. Una vez a mí un magistrado me preguntó en plena audiencia y me dijo, doctora, ¿y el soltero no tiene entonces arraigo familiar? Le digo, perdón, un momentito, yo tengo arraigo familiar, tengo mamá, tengo papá, tengo hermanos, o sea, mis abuelos dependen de mí, tengo sobrinos, me dijo, ah, ya, pero ¿y el viudo? Y bueno, ¿qué tiene que ver el viudo? El viudo también tiene arraigo, o sea, puede ser que el viudo tenga hijos, ¿no? O sea, quedó viudo, pero puede ser que tenga hijos. O sea, no neguemos, o sea, a lo que voy es, no es, definamos criterios que pudieran ser explicados cual regla a negar o acreditar determinadas circunstancias. Insisto una vez más, el análisis tiene que ser de manera puntual, particular, individual. Y en el tema de la edad de los hijos, yo creo que por el simple hecho de que una persona tenga hijos, pero estos sean mayores de edad, no dejan de tener un arraigo familiar. O sea, muchos de los que tienen hijos obviamente están en la universidad, están en el colegio, están en el instituto y dependen de él. Tiene arraigo, hay personas que dependen de él, ¿no? Entonces, cuando nos requieran estos temas de prisión preventiva y se niegan al arraigo familiar porque el hijo es mayor de edad, un momento, no. Hay que acreditar que este hijo, así sea mayor de edad, depende de esta persona o mínimamente, y por favor, no solamente por una cuestión de dependencia económica, sino incluso también por un tema de dependencia afectiva. Es decir, puede ser que lo cuide, sí. Yo no tengo pues para mantener a mi madre, pero resulta que mi madre es una anciana y yo la cuido. Yo la cuido, pues entonces estoy atenta a su cuidado, a su bienestar. Tengo a alguien que dependa de mí. Ahí está en esta apelación, creo que también fue la 37-2023 nacional, en la cual una persona
se le negó el arraigo familiar, este misma de que había dicho vivo en tal residencial y el portero, desde el portero dijeron que no, tenía una madre, pero la mamá no solo no vivía con él, sino que por demás tampoco tenía una relación de dependencia. Entonces, lo que hay mínimamente que establecer esta circunstancia. En el tema del interés superior del niño, aquí hay abundante jurisprudencia donde desde luego ya el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propia Corte Suprema y varios organismos de instancias o juzgados de instancias han establecido que, claro, ahí donde la persona contra la cual se está requiriendo prisión preventiva, o se está imponiendo prisión preventiva, tenga hijos menores de edad, lo que hay que cautelar precisamente es el interés superior del niño, ¿no? Nosotros tuvimos un caso en el cual fue a prisión, heredamos un caso de una chica que había, madre soltera, que había ido a prisión con su hijo de menos de un mes y le cayó a la prisión en pleno COVID incluso, ¿no? Luego logramos su libertad por una variación de prisión preventiva, donde precisamente el juzgado y la sala lo que ponderó fue el interés superior del niño. Claro, o sea, el ambiente, el vivir en estas circunstancias no era posible. Y finalmente, familiares en el extranjero, ¿no? Acá hay esta apelación 18-2024 Suprema, en la cual, desde luego, lo que se analizaba en el tema de la ponderación o la superposición de los arraigos, y habría que tener que ver precisamente estas circunstancias de ver cuándo esta persona tiene estos vínculos o no. Incluso en el caso de este ciudadano español que fue propio de la casación Arequipa, se llegó a determinar que no porque sea extranjero dejaba de tener arraigo familiar si es que su familia vivía con él, o sea, por razones laborales se habían mudado, creo que vivían, era de una mina, no me acuerdo, este ciudadano español y en la cual se le estableció, se le reconoció precisamente los arraigos en esas circunstancias. Vamos a seguir avanzando y sí, la idea es, bueno, por ahí también los participantes que me imagino con el interés académico que tienen propongan los temas, ¿no? Un tanto lo de lo que más siempre se ve en el litigio es prisión preventiva, medidas cautelares, reales, personales, la etapa intermedia, entonces los controles de acusación, ¿no? Yo creo que pudiéramos ver el próximo año hacer algo. Bueno, hablemos ahora del arraigo laboral, ¿no? Este tema del arraigo laboral y que también presenta este tema de problemas y también criterios hay de todo, pero ya ahí se van puliendo y yo diría, una vez más, un criterio, un análisis puntual. ¿Qué pasa con el tema del arraigo laboral? Pues bueno, lo del arraigo laboral tiene relación a esta sujeción a una fuente de ingreso que te sirva para la subsistencia propia o de tercero, ¿no? Mi familia, un familiar, mis hijos, mi esposo, mis padres, ¿no? Para, digamos, tengo que ver, yo no sé, por ejemplo, en un momento, me he puesto a analizar últimamente, Reader, qué pasa, ¿no? Por ejemplo yo tengo dos gatos, ¿no? Pasa algo, ¿en qué situación quedan mis gatitos, ¿no? Pues, ¿quién me los va a cuidar, Reader? Tú me los cuidas, ¿no? Si me voy de viaje por ahí, pero las personas que no tienen, por ejemplo, ¿cómo quedan sus mascotitas, ¿no? Hay un arraigo de mascotas, no hay ningún arraigo de mascotas, pero están dependientes. Entonces, es una categoría para quien puede resultar muy peculiar la situación, pero tienen estas circunstancias, ¿no? Arraigo laboral. Claro, lo que requiere hay una distinción aquí o un cuestionamiento de se decía, no tienes trabajo formal, por tanto no tienes arraigo. Bueno, pensemos, ¿cuál es el nivel de informalidad que tiene incidencia en nuestro país? En un tema laboral. Yo diría que el índice de informalidad es alto aún, ¿no es cierto? Es altísimo, está diciendo Susana. Claro. Y entonces, si ese va a ser el estándar o el baremo de decir, bueno, yo tuve un caso, por ejemplo, que dio lugar, debe estar por aquí, que una casación que no se pudieron establecer, precisamente la casación 1445-2018 nacional, que fue una que nosotros defendimos a nivel de la Corte Suprema, se le había establecido a un joven, era un joven abogado, era abogado, conciliador y árbitro, se le decía, no tienes arraigo laboral porque no estás en planilla. No, perdón. ¿Tengo trabajo? Sí, tengo trabajo, soy abogado. O sea, soy independiente, tengo una fuente de ingreso.
Tengo ingresos como abogado, tengo ingresos como conciliador o árbitro, no sé qué era, pero no estoy en planilla, es cierto. Entonces lo que la Corte dijo, lo importante aquí es ver que tengas esta fuente de ingreso y que tengas esta dependencia laboral. No necesariamente las circunstancias, obviamente, de ver si eres formal o informal o un tema de si estás o no en planilla. Claro, como bien dice Roger, desde luego, si yo soy independiente, tributo y ahí estoy acreditando, ¿no? Tributo, pago mis impuestos, tengo mis declaraciones juradas, soy prico, la SUNAT nos deja en depresión absoluta todos los marzos, al menos a mí me pasa, en verdad termino pensando que trabajo solamente para el Estado y se va todo allí en el tema de impuestos, como muchos de ustedes, y claro, pero tengo un arraigo laboral, por más independiente que sea, por más que pueda o no estar en una planilla, o por más circunstancias en las cuales, pero me sirve como fuente de ingreso para poder darle subsistencia y mantener a mi familia. Lo que sí un tanto ha entrado en cuestión, dice Roger, ¿cómo demuestro en el tema de lo informal? Ahí hay que tener, yo me pongo a pensar a veces en los taxistas, ¿no? Los señores que hacen los Uber o en los Uber está registrado, al menos presentar el tema de los registros, pero los amigos taxistas muchas veces no están en estos aplicativos, taxean, digamos, en su propio coche o algunos alquilan su propio coche. Insisto, somos un país muy informal todavía en estos temas, ¿no? Me pongo a pensar también por ejemplo, la casera del mercado. Mi casera del mercado todos los días la veo ahí. Bueno, les miento, yo casi como que no voy mucho al mercado, ¿no? Pero, o sea, hay la casera, vende todos los días, tiene el puesto, tiene un trabajo. Entonces, pensemos, por eso digo, ¿cómo lo acredito? Bueno, pues como me pongo a pensar en el tema de la cajera, no sé, hagamos un tanto todos los pescadores artesanales, lo como dice Jorge, ¿cierto? Pero tiene un trabajo. Lo ven sus colegas, lo ven los vecinos, lo ven los caseros, lo ven todos. Ah, puedo dar muestra, una declaración jurada, quizás, ¿no? Los agricultores, como dice Kelly. Cierto. Yo tuve un tema, me haces acordar, Kelly, claro, tuve un tema en el cual a una persona se le negaba, por ejemplo, esta cuestión y era agricultor arrocero en el norte, Tumbes creo que era, y lo acreditamos con fotos que tenía desde hacía muchísimo tiempo, donde precisamente daban cuenta que se dedicaba a esto, ¿no? Se dedicaba a la cosecha de los arroces, a todo el tema de los arroces, y claro, pues no era una parte de una empresa y todo, pero se hicieron declaraciones juradas de los vecinos, de toda la gente, las mismas personas a las cuales le vendía, y mínimamente como para decir, bueno, sí, se conoce que se dedica a esto, ¿no? Para poder verlo. Me pongo a pensar, claro, el músico eh, hace sus conciertitos, va a las tabernas, a los bares, o sea, yo por eso insisto, es muy complicado, ¿no? Pero pues tienen un ingreso, se dedican a eso. Los cómicos ambulantes, ahí está, Luis Guillermo, todos los días están en la plaza. O sea, pudiéramos decir que esas personas no trabajan, no tienen un tema de ingresos un poquito complicado, ¿no? Eh, claro, son informales, no les vamos a exigir un tributo, ¿no? Imagínense, pues, ¿no? Bastante visto. Mira, Carlos, ¿no? Nos pone otro ejemplo, los lustrabotas. Ah, claro, quizás le paga, creo que se paga al municipio algo, ¿no? Un sol, 2 sol, creo, a los que limpian los carros también, a los que cuidan los carros, ¿no? Es que, insisto, tenemos una sociedad tan particular, tan informal todavía, con muchas situaciones socioeconómicas todavía muy débiles allí, pero yo insisto en hacer un análisis muy particular, porque estas personas, quieras o no, claro, los emolienteros, mi casero, Olguita, mi casero el emolientero, que todos los días ahí mi emoliente, yo cuando salgo de nadar me tomo mi emoliente tempranito, calientito, o sea, y todos los días está desde las 5 de la mañana. Y está ahí, se dedica, tiene su puestito, muy limpio, y ahora todos con su yape. Hay que hacer un análisis puntual. Yo creo que negar simplemente la posibilidad de un arraigo por el hecho de que no está en planilla, que no es formal,
Hay que hacer un análisis puntual y especial porque las condiciones socioeconómicas propias de nuestro país así lo demandan. Y en el tema de la acreditación, como decía Roger, pues veamos determinadas formas de acreditar o que otras personas den luces de que precisamente se dedica a eso, que tiene sus ingresos, que le sirve de eso. Yo creo que hay unos temas municipales que también para pedir, por ejemplo, los emolenteros, entiendo que algunos, la mayoría hoy en día está registrado por la municipalidad, ¿no? Para tener sus cochecitos y sus temas esto, entonces también les permiten ver esto. Claro, en el tema de los jaladores, ahí está un poquito más complicado, ¿no? Pero podemos ver quizás el chofer del bus de una declaración jurada que se dedica hace tantos años o tantos meses en el tema de ayudarlo al cobro. Es que cada situación es muy particular, es muy particular de acuerdo a lo que nos vemos. Sería muy bonito, mira, vamos a hacer ese análisis. Claro, como no conozco casos puntuales, déjenme decirles de estas circunstancias, eh, cómo han reaccionado, cuáles han sido los criterios que se pudieron haber diseñado en estas cosas. Lo más probable de quizás sean que les hayan negado los arraigos, ¿no? Pero echémonos a pensar, ¿será posible negarle un arraigo al taxista, al emolientero, al casero del mercado que por años viven allí? eh, no, como bien dice Jaime, ¿no? El pobre no se va del lugar, o sea, por una condición humilde que pueda tener uno, no es un criterio de que te vas a escapar. Y recuerden que también hay el otro lado, ¿no? Tiene mucho dinero, se va a fugar, ¿no? Porque tú eres pobre, también te vas a fugar. No, puntualmente analicemos caso por caso, circunstancia por circunstancia y veamos la manera de acreditar estas propias circunstancias. Es cierto, no muchas veces no vamos a tener un documento oficial, pero podemos tener declaraciones juradas de vecinos, de las personas con las cuales trabajamos, que fotografías, registros fílmicos que den lugar, pues que esta persona se dedica a determinada rol, determinado cargo, determinado labor, determinado trabajo. Las amas de casa. Hay un criterio, me acabo de acordar de la Corte Suprema en la cual ha establecido que incluso las amas de casa tienen, creo que lo vimos en el momento en el cual analizamos el tema del riesgo de fuga, que la Corte Suprema ha establecido, creo en esta casación, en esta apelación Cusco, en la cual definió que incluso las amas de casa tienen, pues, el arraigo laboral, pues que claro, la ama de casa se dedica a la casa. Y la ama de casa pues, realmente a veces no cobra un honorario, no recibe, pero tiene una labor fundamental por demás en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, incluso esos puntos, se me acabo de acordar, creo que es la apelación 2729-2023 Cusco, donde es una multiplicidad de personas y una de ellas precisamente se le negaba el tema por precisamente ser ama de casa, ¿no? El tema de las promesas de trabajo ahí es un poquito más complicado en el tema de la acreditación y la determinación de los arraigos, porque es eso, es una promesa, ¿no? O sea, no tengo trabajo, pero tengo una promesa de que si salgo en libertad me van a dar trabajo. O sea, no es nada tangible, es una promesa. Entonces ahí la situación sí cambia. El que pierde su trabajo a causa del proceso. Ya también ahí en la casación 435-2024 ICA se ha establecido que precisamente esa sola circunstancia de pérdida pues no te hace o no te elimina de por sí la condición del arraigo, ¿no? O esto que dice, no, no tienes arraigo porque tú resulta que trabajas en la empresa que está haciendo materia de investigación o que es agraviada del proceso. No, tengo trabajo. ¿No? Que era el caso también en la casación 1445-2018 nacional, en la cual también se establecía esta posibilidad que era que trabaja en la empresa que era investigada, ¿no? Este chico abogado que trabajaba en el estudio jurídico de su padre que estaba haciendo materia de investigación. No, le dijeron, perdón, pero tú trabajas, más allá que la empresa esté siendo investigada, ¿no? Esos son los criterios de arraigo laboral. Vamos a ver ahora el tema del peligro de fuga por algo que cada vez es más constante, que es el tema de las imputaciones por organización criminal, ¿no? Ya la Corte Suprema en la Casación 197-2024 nacional ha establecido que la sola pertenencia a la reintegración a este tema de la organización criminal no de por sí implica o supone un riesgo de fuga, sino que esta no solamente tiene que estar vigente y operativa, sino que por demás
y aquí ha sido muy estricto, y este es el factor, diría yo, importante, que también está plasmado en el Acuerdo Plenario 1/2019, es que se tengan que identificar aquellos criterios que precisamente hagan ver que esta supuesta organización criminal va a ser posible objetivamente la fuga de la persona. No basta decir, por ejemplo, es una organización criminal transnacional y por tanto se va a fugar, perdón. Si es transnacional, ¿quiénes están afuera? ¿Cuáles son los medios que precisamente están en el extranjero? ¿En qué parte del extranjero? ¿Y cómo así estás deduciendo que pudiera fugarse? ¿Por qué sucede? Porque no toda imputación de tres o más personas de por sí ya configura una organización criminal lejos de la ley ya, ¿no? Olvidémonos un poco de la ley, que todo el mundo la critica, que la ley, la impunidad, no, 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 ya. Desde hace mucho tiempo la Corte Suprema estableció el tema de los elementos que configuran una organización criminal, o una imputación por criminalidad organizada, ¿no? El elemento personal, el elemento temporal, el elemento teleológico y todos los elementos fines que tengan que ver para la configuración de ese tipo penal. La ley ha venido un tanto a precisar la estructura del tipo, que es otra discusión. Pero lo cierto es que por sí solo, obviamente, desde luego, no amerita o no es una circunstancia propia para ya decir, organización criminal se va a fugar. No, hay que ver y hay que analizar. Y luego este tema de la retroactividad mira, que es la presunta organización criminal que se hubiera beneficiado a raíz de esta ley, que es este criterio último en el expediente 287-2021-13, donde, claro, hay que definir precisamente qué factores son los que directa, objetiva, concreta, cierta y realmente pudieran dar lugar a una fuga. Recuerden que cuando hablamos de criterios de fuga, no tienen que ser criterios especulativos o presuntivos, tienen que ser reales, ciertos, objetivos, concretos, que se puedan dar en determinado escenario. Si no, simplemente vamos a terminar como siempre especulando. Vamos a los riesgos de obstaculización o de obstrucción, como le denominan algunos, ¿no? Esta primera cuestión, ¿no? Que tiene que ver con el expediente 47/2022, desde luego dice, no entregar el celular a la fiscalía ni afirmar la declaración no configuran la obstrucción. Obvio, hay que tener en cuenta nuevamente, así como los riesgos de fuga o los criterios de riesgo de fuga tienen que ser analizados de manera individual, en el contexto individual de cada persona, en el escenario propio de la imputación o de lo que existe, también el riesgo de obstrucción tiene que suceder lo propio. Por tanto, en este caso, por ejemplo, a la persona se le decía, está obstruyendo la acción de la justicia porque no entregó su celular y se negó a firmar la declaración. En su momento, prácticamente no por sí solo, esto no configura obstrucción. Por sí solo, no es suficiente, en todo caso. Por demás, en el expediente 460, lo que se indicó era cuando nos encontramos frente al peligro de obstaculización, la prisión preventiva puede haber sido uno de los motivos, ¿no? Claro, que es lo que se establece, que es uno de los criterios. Recuerden ustedes que nuestro sistema procesal penal cautelar está diseñado en cuanto a los riesgos procesales a esta doble dimensión o doble visión. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos riesgos, el riesgo de fuga y el riesgo de destrucción, pero para que podamos decir que hay riesgo procesal, bastará con que se cumpla uno de ellos. Nuestra exigencia es que se cumplan los dos. Y finalmente que el peligro debe ser concreto, puntual, directo y objetivo. Y nada de estar especulando, ¿no? Por ejemplo, es director de la empresa y por tanto es posible que vaya a obstruir la acción de la justicia. No, no, pues dime de manera concreta, ¿por qué consideras que el gerente general de tanto de esta empresa que está siendo investigada va a obstruir la acción de la justicia? ¿Qué elementos te llevan a ti a dar esa conclusión? O sea, no, no, es posible, se puede pensar, no, de manera concreta. ¿Cuáles son los riesgos? Y otra cuestión, cuando debatan, por favor, que siempre yo encuentro estas fórmulas, ¿no? En los requerimientos, dicen que es probable que pueda obstruir la acción de la justicia. No, por ejemplo, ahora último vimos un caso que tiene el grado de comandante o mayor y por tanto respecto a las otras personas va a obstruir y les va a imposibilitar que declaren porque tiene un cargo de mayor rango. Bueno, ¿sobre quién? ¿Sobre qué testigos? ¿Cuáles son los testigos que faltan? Ya habían declarado todos.
¿Por qué te hace presumir que por el solo cargo va a obstruir la acción de la justicia? O sea, no vale especular. O sea, puedes tener obviamente, y es válido, tener esta tesis, ¿no? De que puede obstruir, puede haber este riesgo. Pero mínimamente, para darle sustento a esto, tienes que tener un fundamento, mínimo siquiera. Pero tienes que tener un fundamento. Si solamente te limitas a decir es probable, es posible, ¿en base a qué? ¿En base a qué? Vamos a ver el tema de la revisión de oficio, que es otra de las cuestiones que también suelen tenerse en cuenta aquí. Y claro, este tema de la revisión de oficio, recuerden que nació en la modificación del artículo 283, ¿no? Del Código Procesal Penal, ¿no? Como uno de los mecanismos de variación de la medida de prisión preventiva, que desde luego surgió precisamente también a propósito de este decreto legislativo 1585, pero que surgió de un criterio del Tribunal Constitucional a raíz de la sentencia emitida en el caso 3248-2019, Lima Este, que es el famoso caso Yoshiyama, en la cual se estableció como doctrina jurisprudencial constitucional vinculante y se exhortó al legislativo, al Congreso, a legislar y recoger los pronunciamientos que ya venían de la mano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecían que la prisión preventiva tiene que ser revisada periódicamente. Entonces le dijo, eso que lo dice la Corte Interamericana no lo tenemos regulado normativamente, porque hasta ese entonces el artículo 283 solamente permitía el cese. ¿Qué quiere decir? Yo pido que cese la prisión preventiva. Es decir, juez revisa porque considero que como ha avanzado la investigación, aquellos presupuestos que sirvieron para su imposición ya no subsisten o hay nuevos elementos que hacen variar esta condición, por tanto, varíame la prisión preventiva. Entonces, era una petición de parte. Entonces, el Tribunal Constitucional en la sentencia 3248 de 2019 dijo, un momentito, no solamente es a pedido de parte, el Estado tiene la obligación de revisar periódicamente la prisión preventiva. Entonces le dijo, usted, Congreso, legisle, lo exhorto a que legisle y que establezca un mecanismo de revisión cada 6 meses. Modifique usted el artículo 283. Lo cierto es que el Congreso no lo hizo y salió el decreto legislativo 1585 propuesto por el Ejecutivo, que recogió esta posibilidad y entonces se cambió el artículo 283 y a posterior también el 284, que tiene que ver con los efectos impugnatorios. Entonces, esta revisión de oficio asegura que la prisión preventiva sea proporcional y no se mantenga de forma arbitraria. Yo no sé ustedes, pero yo veo muy pocos casos de revisión de oficio. Los jueces no están cumpliendo con convocar audiencias cada 6 meses de oficio. Y ahí hay todo un problema. Al contrario, hay muchos colegas que piden la revisión de oficio. Y yo digo, ¿por qué terminan pidiendo revisión de oficio? Pidan cese, más allá de los efectos impugnativos negativos que pueda tener el primero de ellos, ¿no? ¿Qué más se ha dicho? ¿Cómo se somete la revisión oficiosa en la apelación 32-2024 de la Corte Suprema? ¿No? Tanto determinadas pautas conforme al 283 y la hipótesis de una revisión de oficio vino de la mano también de esta apelación 32-24 Corte Suprema, en la cual se definió precisamente que hay que partir por este criterio de análisis de temporalidad. Recuerden que todo surge a partir de dos principios fundamentales de las medidas cautelares, ¿no? La provisionalidad y la temporalidad, ¿no? Está bajo la regla este, de la variabilidad de las medidas coercitivas personales. Entonces, el supuesto es que la base sobre la cual se dispuso la medida cautelar ha variado y la hace insubsistente. Entonces, esa es la condición mínima que debemos de tener en cuenta. Vayamos al cese. El cese, que también está regulado en el artículo 283 del Código Procesal Penal, sí estaba desde la regulación inicial, a diferencia de la revisión de oficio, el cese de la prisión preventiva, que es la siguiente posibilidad de variación que establece el código del cese, sí estaba contenido en la regulación primigenia del Código Procesal Penal. Y claro, para el tema del cese también tiene consonancia con el paso del tiempo, que es decir, vamos a ver si los factores que determinaron
se mantienen o no. Y esto, la gran diferencia entre el cese y la revisión es que esa petición de parte, que tiene que ver precisamente cuando hay nuevos elementos de convicción que prueban que ya no existen los motivos para mantenerla, y desde luego que tengan que ver con la subsistencia o subsistencia de estos. Cuando hablamos de nuevos elementos de convicción, habría que tener en cuenta que no se refieren únicamente a los que la defensa pudo haber postulado como actos de investigación, sino que los nuevos elementos de convicción se refieren a los que hubieran surgido de la investigación en sí. Me explico. Puedan ser que hubieran sido surgidas de diligencias o actos de investigación dispuestos por la fiscalía, propuestos por el actor civil o propuestos por la defensa, pero que en puridad son nuevos elementos de convicción que hacen variar la situación primigenia que llevó a prisión a esta persona. Un tercer punto de diferencia aquí es que el efecto de la impugnación, que yo diría que si empezamos a exigir la regla general de impugnación contenida en el artículo 405, no hubiera tal diferencia. Pero el 284 del Código Procesal Penal establece una diferencia en la impugnación de la revisión de oficio y el cese. ¿Qué dice? Recuerden que vimos. Si se declara fundada o se acepta la revisión de oficio, impugna la fiscalía, no se hace efectiva la libertad. Si se declara fundado el cese, impugna la fiscalía, a pesar de ello se hace efectiva la libertad. Si aplicamos el artículo 405, que es la regla general de impugnación que establece que los efectos no se suspenden, debiera de también merituarse el 284 en esa línea. Yo creo que si es que enfrentan ustedes una audiencia de revisión periódica de oficio, debieran exigir, en caso impugne la fiscalía, que se aplique el 405, que es la regla de impugnación y que establece que no necesariamente debiera de aplicarse entonces, o por efecto, el artículo 284, que establece que no debiera disponerse la libertad. La regla es la de impugnación, 405. Vamos al tema de la variación o los criterios de variación que pudieran servir o tenerse en cuenta precisamente para cambiar este tema de la prisión preventiva. Y uno de ellos es el contenido en la casación 996-2024 Tacna, que es el tema de los arraigos del imputado son sólidos, por lo que no se justifica una prisión preventiva. Por lo general cambian, puede ser en apelación, puede ser por propio criterio de variación, cese o revisión. La variación de comparecencia por prisión preventiva, que también está permitida, como ustedes lo saben, que por lo general es la que se da. Las medidas de comparecencia restringidas no es atemporal y claro, esto tiene relación, si bien se estableció en esta apelación 229-2024 Suprema, recuerden que una de las últimas modificatorias que se hizo al Código Procesal Penal tiene precisamente incidencia en que la comparecencia con restricciones ahora tiene un plazo. Antes no tenía plazo, ¿no? Y una persona con comparecencia con restricciones podía enfrentar todo el proceso sujeto a restricciones. El legislador acaba de modificar el código dicho, tiene un plazo. ¿Cuál es este plazo? El mismo plazo que se establece en el 272, que es para la prisión preventiva. Vale decir, procesos simples, 9 meses, procesos complejos, 18 meses, procesos de criminalidad organizada, 36 meses, ¿no? Entonces, ahora hay un plazo, así que si por ahí tienen algún caso en el cual está la persona con comparecencia con restricciones y ya superaron cualquiera de estos plazos, pues pidan que cese. De hecho, el 284 el 283 modificado por la ley, la 32.130, la de octubre de este año, que es precisamente, ahora habla de cese también de la comparecencia con restricciones. Caso Vizcarra, así es Jaime, caso Vizcarra, ha sido uno de los primeros que se ha beneficiado con esta norma. Pero bueno, la ley es para todos. La ley es para todos, así que se aplica en ese sentido. Y hay que hacer mención. Olvidémonos del personaje. Olvidémonos del personaje. Yo quiero hacer aquí una reflexión. El problema no está en
volver a temporal nuevamente la comparecencia con restricciones o que no tenga plazo. Ese no es el problema y decir, no, cambiamos la norma y que no tenga plazo. Ese no es el problema. ¿Saben qué debemos de exigir? Que los procesos terminen rápido. Eso es lo que tenemos que exigir. No que las cautelares no dejen de tener plazo. Creo que ahí estamos confundiendo el tema. Vamos a uno de los puntos finales que tiene que ver con la motivación. Y en el tema de la motivación, puntualmente ya lo que la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, un tanto ha definido es cuando hablemos de prisión preventiva, y léanse en verdad. Sí, el precedente vinculante en la sentencia 3248/2019 de Lima Este es el precedente de Yoshiyama, motivación. Y también está en el Acuerdo Plenario 1/2019 de la Corte Suprema. ¿Qué dice? Cuando hablamos de motivación de las resoluciones judiciales que imponen una prisión preventiva, tiene que tratarse de una motivación cualificada o reforzada. ¿Qué implica ello? Que tenga que ser una motivación muy detallada, jurídica y fácticamente sustentada en elementos de convicción, pero que además aborde cada uno de los tópicos que tengan que ver con los presupuestos materiales, pero sobre todo, lo dice en la sentencia 3248/2019 Lima Este, el Tribunal Constitucional lo que dice es sobre el criterio de proporcionalidad en cada uno de sus textos, las reglas, de los puntos que tengan que ver la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad. Incluso va más allá y dice también el plazo y de sobremanera la racionalidad y la proporcionalidad del plazo. Entonces, tengamos en cuenta. Vamos con la prolongación, que es el penúltimo de los temas que vamos a ver ahora. Claro, con el tema de la prolongación, una cuestión central, y yo acabo de debatir una prolongación de prisión preventiva y hoy día la sala nos dio la razón disponiendo la libertad de una persona a quien defendemos. Cuando hablemos de prolongación o discutamos la prolongación del plazo de la prisión preventiva, partan por esta máxima, por favor. Si la prisión preventiva es excepcional, la prolongación del plazo de la prisión preventiva es doblemente excepcional. Porque tú lo que tendrás que decir cuando discutimos la prisión preventiva es a razón de qué fiscal tú necesitas que esta persona esté privada de libertad, a razón de qué necesitas que esté privada por 9, 18, 15, 20, 36 meses. ¿Para qué necesitas a esta persona privada de su libertad en ese plazo? Y entonces cuando discutes la prolongación de este plazo inicial, tú le tendrás que decir, bajo este criterio de doble excepcionalidad, a razón de que necesitas más tiempo mantener privada a esta persona y ahí tú tendrás que analizar si el tiempo que inicialmente lo tuvo fue correctamente aprovechado. Y una de las primeras cuestiones que tendrás que analizar es la diligencia del fiscal en la dirección de la investigación. Porque lo que sucede muchas veces es que 36 meses, 18 meses, 20 meses, la persona está presa, llega el penúltimo mes, la penúltima semana, hoy recién me acuerdo, va a vencer el plazo. Necesito 100 testimoniales, necesito pericia, recién me acuerdo de todo. No, perdón, tuviste todo el tiempo. La falta de diligencia en eso no es motivo para prolongar la prisión preventiva de una persona. De hecho, eso ha sido uno de los factores en esta resolución que acabamos de lograr hoy día en apelación. Entonces, debamos de tener en cuenta. Y otro criterio que hay que tener en cuenta es la definición de eventualidad. Porque, por ejemplo, en este caso que les estoy comentando, el fiscal aducía que como estamos en etapa intermedia y él había deducido un requerimiento mixto, entonces el extremo de sobreseimiento, él no podía prever que el juez podía discrepar y entonces eso iba a hacer que vaya al fiscal superior para que decida si confirma o no el sobreseimiento, que al final se lo rechazó y le ordenó acusar, entonces se extendía el plazo y por tanto necesitaba más plazo. Perdón, esa causal sí era previsible. Tan era previsible que normativamente se establece esa posibilidad. O sea, ¿no es cierto? Entonces, la sala también rechazó esta cuestión. Vamos con el último de los puntos, que es el tema del requerimiento. Y ahí con eso acabamos y quedo atenta para los últimos 15 minutos si tienen alguna pregunta, aunque Reader tiene que hacer el sorteo de los libros. Y una cuestión tiene que ver con esta mala praxis, ¿no? Siempre estos clichés, este tema, por ejemplo, la policía hace su trabajo y los jueces lo liberan, ¿no? Que ya un tanto se ha dicho que este es un estribillo que se tenga en cuenta aquí.
como se alegan que se repiten la presentación de una pluralidad de sujetos como una banda o una organización criminal. ¿A qué vamos con esto? Los requerimientos fiscales, así como las resoluciones judiciales de prisión preventiva y los requerimientos fiscales conforme al artículo 122.5 del Código Procesal Penal, también tienen que estar debidamente motivados. Tan es así que la casación 626-2013 Moquegua parte por exigir, en reconocimiento del artículo 122.5 del Código, que los requerimientos fiscales tienen que estar debidamente motivados, y el Tribunal Constitucional ya ha establecido que la garantía contenida en el artículo 139.5 de la Constitución, que es la garantía de la debida motivación de las resoluciones judiciales, es extensible también para los fiscales, porque los fiscales requieren, ¿no? Y en tanto requieren, tienen que fundamentar. Tú no puedes ir a una audiencia donde vas a debatir una prisión preventiva si el fiscal no te dice razón de qué quiere privar de la libertad a una determinada persona. Te tiene que plasmar todos sus fundamentos para permitirle el derecho de defensa, para permitir un correcto contradictorio, para permitir una correcta, brindar información de calidad al juez que le permita decidir de manera correcta y que le impida empezar a hacer formulación de oficio ahí donde del debate no hubiera surgido eso. Entonces, mi querido amigo Reader, esa ha sido una de las últimas láminas, de hecho es la última lámina que tenemos, y yo quedo atento si hubiera alguna pregunta, alguna duda. Tienes que hacer el sorteo además, por favor, no podemos acabar sin que hagas el sorteo. Y de mi parte, pues bueno, muchísimas gracias. En verdad, han sido 8 semanas maravillosas en las cuales hemos estado debatiendo, compartiendo con ustedes. Veo que Juan Francisco ha levantado la mano, Jack también, que ya bajó, por si por ahí tienen alguna pregunta. Adriana también, entonces Jefferson y ahí Aníbal y Camilo, y ya veo varias manos arriba. Entonces, bueno, Reader, lo que tú digas. Muchas gracias, doctora. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, estimados colegas, y ya saben la modalidad, tener activo su cámara. Una pregunta, sé preciso, por favor, al tema. Tenemos unos 10 minutos máximo para las respuestas. Por favor, pregunto, la pregunta precisa, ¿sí? Gracias, estimado Juan Francisco. Adelante. Juan Francisco, ¿puedes activar tu audio? Bienvenido. Muy Una buena pregunta. noche con, muy buena noche con todos. ¿Me copian? Adelante, por favor. Doctora Juliana, muy buenas noches. Gracias por su exposición. Mi pregunta es, doctora, ¿nos podría mostrar un ejemplo en el deber de ser, en la exposición que usted hizo, en una lámina, hubo dos palabras importantes que eran, deben ser convergentes y concomitantes. ¿Entendemos bien que en la parte de derecho convergentes se aplica la norma y concomitantes si es culpa o dolo? ¿Nos podría dar un ejemplo en estos procesos en la prisión preventiva? Gracias, otra Juliana. Gracias, Juan Francisco. Y justo con el tema en esta resolución, es una resolución en apelación en sala, precisamente lo que se incidía era que estos elementos de convicción tengan incidencia en alguno de los elementos del tipo penal. ¿No? Porque claro, no vale esgrimir una circunstancia ajena, como sin disminuir obviamente o sin perder de relevancia este factor de lugar o de dónde se celebró el contrato o en qué fecha se celebró el contrato. Sí, es importante, ¿no? Pero claro, lo que un tanto se ha establecido que en este detalle o en esta precisión que va a sustentar este elemento de convicción tengan Tengan en cuenta lo siguiente, Juan Francisco, como ustedes cuando diseñamos la teoría del caso, ¿no? Estos tres elementos, fáctico, jurídico, probatorio. eh, Partamos por el elemento jurídico, los elementos del tipo. Cada elemento del tipo tiene que tener su proposición fáctica y a la vez sustentado con un medio de prueba, o en este caso un elemento de convicción o un acto de investigación que luego va a ser fuente de prueba, ¿no? Entonces, obviamente, para tener en consideración esto, que tengan incidencia para poder hablar de graves y fundados elementos de convicción, tienen que tener relación de manera concreta, precisa y objetiva
con mínimamente alguno de los elementos del tipo que esté sirviendo en materia de imputación. Porque si vas a ir por cuestiones abstractas o periféricas, no va a incidir de manera directa. Entonces, sí tienes que tener de manera directa, cuando menos estos, ¿no? Por ejemplo, cualquier documento que no yo siempre veo a veces, ¿no? Ahora que saludaba yo y saludo este tema de que pongan por hechos, 100 elementos de convicción para un hecho. Bueno, pero lo primero que tienen que ver, todos estos elementos de convicción inciden en estos hechos o en el tema, un elemento del tipo o en los elementos del tipo, no a nivel de detalle, porque claro, no estamos hablando en una acusación, no estamos hablando de una sentencia, somos conscientes del principio de progresividad, estamos empezando y gradualmente esto va a ir en aumento, pero no por ello, desde luego, se deja de lado que tiene que tener esta mínima exigencia en concreción. Muchas gracias, doctora. Tenemos Adriana. Adriana, por favor, una pregunta. Gracias. Adriana, ¿puedes activar tu audio? Si no, damos pase a Jefferson. Jefferson, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Muy buenas noches, doctor Rieder, y muy buenas noches, doctora Juliana Loza. Muchas gracias por una excelente ponencia. Mi pregunta en cuanto va dirigida al tema que expuso sobre el referente del arraigo domiciliario. ¿Se podría dar en cuanto a arraigo domiciliario si esta persona, digamos, decide ya mudarse al extranjero y cómo el sistema judicial podría valorar o verificar de manera efectiva que el arraigo domiciliario en el extranjero pueda mitigar el riesgo de fuga? Muchas gracias, Jefferson. Hay un caso, no recuerdo en este momento el número de la casación, pero es en el caso de Sada Goday. Lo pueden googlear, es un caso muy, muy emblemático, muy, muy famoso. No recuerdo ahorita el número de la casación. Salió hace 3 meses, 2 meses, y en ese caso, esta persona, justo el ejemplo, ¿no? Que pones, Jefferson, tenía residencia en Miami, creo, en Estados Unidos y también en Perú. Y un tanto la corte lo que dice es que sí tiene el arraigo, sí tiene la sujeción porque venía a Perú, cumplió, valora el tema de que hubiera cumplido con cada vez que se apersonaba y supone un factor gravitante que de hecho lo cambia a la prisión preventiva y le pone impedimento de salida del país, ¿no? Lo que dice, más allá de estos criterios, porque dice, tiene residencia acá, tiene residencia allá, pero por demás hay que tener en cuenta, dice la Corte Suprema, ¿no? Pues el tema de evitar la sustracción. Hay un convenio de extradición entre Estados Unidos y Perú. Y por tanto hubiera sido distinto que se hubiera estado en un país donde no hubiera algo así, tratados de extradición o que lo pudieran traer acá, ¿no? Entonces, valora esta cuestión. Si tú lo googleas, lo buscas, analiza justo Jefferson este supuesto, pero claro, en estas condiciones, ¿no? En estas condiciones muy puntuales en las cuales se establece. A contrario, hay los casos del ciudadano chino de la casación Puno, del ciudadano español en el casación Arequipa, donde son extranjeros que tienen residencia por cuestiones laborales acá en Perú, donde también se ha determinado el arraigo. Muchas gracias, doctora. Estimado Aníbal, y cerramos con Camilo. Adelante, por favor, Aníbal y Camilo. Estimado Aníbal, puedes activar tu audio. Gracias. Gracias, doctora. Muy buenas noches. El asunto es la pregunta es sobre el peligro de obstaculización y sobre todo este tema de referente que hace poco hemos tenido el caso de la fiscal superior, en el cual no todos tienen muy claro el convencimiento de esta prisión preventiva. Para muchos juristas, como entre ellos el doctor Rodríguez, no le quepa la menor duda de que esta es una arbitrariedad por cuanto todos los elementos de investigación o los elementos que pueden llevar al proceso lo tiene el Ministerio Público. La pregunta es, ¿qué tanto puede constituir este peligro de obstaculización cuando la Fiscalía tiene en mano todos los elementos para poder
efectuar una investigación sin necesidad de privar la prisión preventiva a una persona, independientemente que sea magistrado, independientemente, porque obviamente esta libertad es muy relevante para todos nosotros. Gracias por la respuesta. Entonces, Y la casación a la cual usted hacía referencia era la 420/2024 nacional. ahí está, ese es el dato de Aníbal, 420. Eh, Mira, con los riesgos de obstrucción, y yo recuerdo cuando yo era estudiante, para mí hubo un libro que me marcó cuando hablábamos de las cautelares. Y obvio todos hemos leído a Bovino, ¿no? Bovino decía, y a propósito de lo que dice Adrián del peligro de obstrucción, si el aparato de justicia, el sistema de justicia tiene todo este dominio, tienes todo el poder, obviamente, y él hablaba algo que a mí me quedó clarísimo de estudiante, y era lo siguiente, él decía, los riesgos procesales no se presumen, se tienen que plasmar objetivamente. ¿Por qué? Porque precisamente el aparato estatal, quien tiene el jus puniendi, que está a cargo de la investigación, tiene esto que Aníbal está identificando, ¿vale? Es decir, tiene este dominio. Entonces, cuando exijamos que se tenga que hablar o dar o requerir una cuestión de obstrucción, tienes que alejarte de criterios presuntivos y al contrario establecer mínimamente con sustento elementos objetivos, reales, concretos y ciertos que pudieran hacer merecer que en efecto estamos bajo una concreción de los riesgos procesales. Ahora, hay que tener en cuenta que en casos como estos, el catálogo de las medidas cautelares. No vamos a entrar a detalle, obviamente, del caso puntual, pero sabemos que en el caso de personas mayores de 65 años, está el arresto domiciliario como una medida sustitutiva a la prisión preventiva, por el cual el juez, ahí donde se cumple los presupuestos del 268, puede, no debe, puede recurrir al arresto domiciliario. Queda a criterio del órgano jurisdiccional. Yo siempre soy una firme defensora de la libertad. Yo creo que debemos de recurrir a las medidas cautelares en casos estrictamente necesarios, donde sea obviamente vital para la consecución del el correcto desarrollo y eficacia del proceso, ¿no? Con cargo obviamente a que se analice de manera debida el caso en específico, pero yo creo que si hablamos en términos generales, sin lugar a duda, se tiene que dar mínimamente estas exigencias. Gracias, Aníbal. Muchas gracias, doctora. Estimado Camilo, con usted cerramos. Gracias. Gracias, doctor Reyes. Buenas noches. Doctora Loza, buenas noches. Qué gusto, doctora, escucharla. Doctora, cuando hablamos esto de que se puede, en el debate de la prisión preventiva, se puede cuestionar el hecho y además se puede cuestionar los elementos de convicción cuando estos hayan sido obtenidos de manera violatoria, ¿no? De los procedimientos procesales, calza, digamos, cuestionar la legitimidad o la exclusión, propiamente dicho, en este debate, digamos, los elementos de convicción o actos indiciarios recabados por el personal PNP que transgredan procedimientos policiales, como por ejemplo también supuestos de que se cita a la Defensoría Pública para que esté el defensor público, pero este no asiste y se lleva a cabo una diligencia. De acuerdo a su experiencia, doctora, ¿qué otros supuestos o casos estarían en este tipo de exclusión? Gracias, doctora. Muchas gracias, Camilo. Sí, de hecho, te diré que sí es posible y ahí hay que tener en cuenta la casación Huánuco, que hace la diferencia entre prueba irregular y prueba ilícita. Y te cuento, hace como 2 meses nosotros obtuvimos vía apelación que la Sala Penal Nacional, la resolución se dictó oralmente, así que la encuentras en YouTube de Justicia TV. Precisamente la Sala Penal Nacional nos dio la razón porque los actos de investigación, los elementos de convicción que se habían obtenido durante las diligencias preliminares se habían obtenido
quebrando derechos fundamentales, sobre todo el derecho de defensa. ¿Qué había sucedido, Camilo? Y lo cuento siempre para que se reclamen, por favor, reclámenlo. Ya hay antecedentes. Esta que te estoy contando, puntual. La sala dispuso, revocó y dispuso la libertad de 11 personas. Puntualmente. Una mala praxis de la Fiscalía es empezar diligencias preliminares en contra de los que resulten responsables, a pesar de saber quiénes son los sospechosos, realizan actos de investigación en contra de estas personas, del levantamiento secreto de las comunicaciones, levantamiento de todas las reservas, seguimientos, todo lo demás, declaraciones y todo, pero pese a ello, pese a saber, y pese a que en la denuncia se dice contra quién era, en contra de los que resulten responsables y lo que es peor, en absoluto secreto, cuando ustedes bien saben que si bien la investigación es reservada, puede ser secreto por 20 días y no de toda la investigación, sino de un acto de investigación, y si quieres prolongarlo, tienes que pedir autorización del juez para otros 20 días. ¿Qué había pasado aquí? Se había empezado las diligencias preliminares en contra de los que resulten responsables y los 3 años de las diligencias preliminares, los 3 años fueron en absoluto secreto. Entonces, durante esos 3 años, un par de días antes, se emite la disposición, se amplía recién las diligencias preliminares, recién se comprende a las personas y el mismo día se pide su detención preliminar, al día siguiente se les detiene preliminarmente y con lo mismo, prisión preventiva por 36 meses. ¿Tuvieron opción de defenderse? No, no tuvieron. Entonces la sala dijo, un momento, todo eso pasó generando la indefensión. Y entonces, ¿qué dijo? Estableció que todos esos elementos de convicción no tenían validez para dar por cumplido el primer presupuesto material contenido en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Después le puedo pasar con Reader el link de la audiencia porque lo debatimos todo un día, y la decisión, a mí me gustó una frase que usó la sala. Dijo, el fin no justifica los medios. ¿Puedes investigar? Sí, pero debidamente. De pronto, Reader, después me haces acordar mañana para alcanzarte el link de la audiencia. Está en Justicia TV, fue una audiencia muy bonita. Lo batallamos con Humberto Abanto. Nos tocó hacer dupla en esta, así que tuvimos un debate muy candente y ahí está ahí. Revísenlo y la sala, una impecable resolución en este sentido. Así que me haces acordar, Reader, para que mañana compartas el link de la audiencia. Y si no vemos, yo tengo la audiencia en vídeo, lo subimos, te lo paso, lo subes a un drive y ya lo compartes. Una audiencia pública, una resolución muy importante que nos sirve para todos. Así que es eso, Camilo, si cabe.